Otro hecho lamentable es la afirmación de que millones de niños sufren de una enfermedad mental llamada trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y que la droga Ritalin, administrada a los niños, a menudo en contra de la voluntad de los padres, por supuesto siempre en contra de la voluntad del niño, que nadie les pregunta, y que Ritalin es el tratamiento para ella. Si ustedes pueden creer eso, pueden creer cualquier cosa. Ninguna conducta, ni mala conducta, puede ser una enfermedad. Eso no es lo que son las enfermedades. Las enfermedades son disfunciones del cuerpo, del riñón, del cerebro, del corazón. Así que no es importante cómo se comporte un niño. No hay que examinarlo por ello. Si está enfermo, debe haber alguna ciencia objetiva relacionada con lo que le pasa. Y debe poder ser diagnosticado por médicos, mediante análisis objetivos. Por eso le saca el doctor sangre o le hace rayos X. No quieren saber cómo se comportan. El etiquetar a un niño como enfermo mental le estigmatiza. No es un diagnóstico. El darle a un niño una droga psiquiátrica es envenenamiento, no es tratamiento. Ya conoces las noticias. Bienvenida o bienvenido a Ya conoces las noticias, el programa en el que te hablamos de lo que corre bajo las noticias que nos cuentan, lo que permite explicar de forma sencilla aquello que con la versión oficial no se termina de entender. El podcast donde escuchar lo que se oculta, un programa de la red pabellonauricular.com. Yo soy Pedro, el ojo que ves en Twitter, y hoy vamos a acercarnos al mundo de la salud mental. Y lo vamos a hacer desde un polémico punto de vista, que es compartido por muchas personas afectadas y por una parte de la profesión médica, pero es controvertido para otra parte, que defiende la visión oficial que emana del DSM, el manual de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Ya veremos luego el papelón que esta asociación y su libro juegan en la psiquiatría a nivel mundial. Estás escuchando un programa de pabellonauricular.com. Escuchábamos en la entradilla a Thomas Szasz, húngaro de nacimiento, fue profesor de psiquiatría en la Universidad de Siracusa, en Nueva York, y un crítico de los fundamentos morales y científicos de la psiquiatría y uno de los referentes de la denominada antipsiquiatría. Es conocido por sus libros El mito de la enfermedad mental y La fabricación de la locura, un estudio comparativo de la Inquisición con el movimiento de la salud mental. En ambos planteó esa idea que tenía y que denominó antipsiquiatría. Vámonos de la Budapest de nacimiento al Estados Unidos de acogida del señor Szasz. Seguramente todos recordaréis la matanza en el instituto de Columbine, aquel terrible episodio que fue un asesinato masivo que tuvo lugar el 20 de abril del 99 en las instalaciones del Columbine High School, cerquita de Denver, en el estado de Colorado. Murieron un total de 15 personas y 24 resultaron heridas, siendo la peor matanza en un centro de educación secundaria en la historia del país norteamericano. Los autores de la matanza fueron Eric Harris y Dylan Klebold, dos estudiantes del centro que se suicidaron tras el tiroteo. Al parecer, Harris había desarrollado una psicopatía, mientras que Klebold sufría una profunda depresión. En el momento de su muerte, ambos tenían en su organismo cantidades de antidepresivos normales para alguien en tratamiento. Algunos expertos han afirmado que dichos medicamentos pudieron ser la causa del comportamiento de Eric y Dylan. Sustancias como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Fijaos qué nombrecito más largo. Bueno, pues estas sustancias han sido relacionadas por algunos enfermos y por algunos medios de comunicación con episodios de violencia individual, como los suicidios, y de violencia social, como el crimen que relatábamos de Columbine. Son crímenes múltiples, tanto de personas extrañas como de familiares cercanos. Figura en un documental de la BBC al respecto y que os recomiendo, titulado Los secretos del Seroxat, referido al fármaco conocido como Seroxat,
cuyo principio activo es la paroxetina. Una aclaración importante. Los enfermos mentales no son asesinos en potencia. No podemos relacionar una cosa con otra. No sería justa, pero eso sí, si vamos a sugerir que un fármaco puede producir un crimen, también tenemos que recordar una obviedad. Si alguien toma un medicamento porque sufre una depresión mayor, no es sencillo atribuir su suicidio a la toma del fármaco sin considerar su supuesta patología previa. El DSM, el mencionado DSM, Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, define de una edición a la siguiente nuevas enfermedades. Enfermedades que no existían antes y, en consecuencia, esas enfermedades que surgen se empiezan a diagnosticar y, lógicamente, por lo tanto, los laboratorios invierten en fármacos para combatirlas. Ahora bien, ¿de dónde surgen esas nuevas enfermedades? De estudios financiados por empresas farmacéuticas. Empresas que luego diseñan, patentan, producen y venden los fármacos para combatir esas enfermedades que han sido, entre comillas, descubiertas gracias a su financiación. Por contra, curiosamente, otras enfermedades, y lo diríamos entre comillas, que se definen en ediciones del DSM, dejan de estarlo en ediciones siguientes. Así ocurrió con la homosexualidad, que estuvo catalogada como trastorno psiquiátrico hasta los años 70 del siglo XX. La Organización Mundial de la Salud aún calificaba como enfermedad a la atracción por personas del mismo sexo y proponía y aceptaba terapias hasta el año 1990. Y algunas de esas terapias se estuvieron aplicando en muchos lugares con la aceptación de una parte importante de la profesión médica hasta el año 2000. ¿Qué quiero contar con esto? Quiero poner en evidencia la relatividad con la que determinados comportamientos, que como decía el doctor Sachs en la entradilla de este programa, se cogen como comportamientos, se les empuja a la clasificación de enfermedades y, por lo tanto, son tratados. Y son tratados no con una terapia psicológica, no con una terapia de diálogo, ni tan siquiera con el apoyo de un amigo y, si me apuráis, de un cura. No, son diagnosticados en atención primaria y tratados con psicofármacos. Hay realidades objetivas constatables. Por ejemplo, vayamos a los fármacos más prescritos actualmente en la sanidad española y algunos de los que le producen mayor gasto. Ansiolíticos como el Orfidal, que ocupa el lugar sexto, el Lexatin, que es el 10º, o el Tranquimacin, 12º. Los tres son benzodiazepinas, 3 tranquilizantes, 3 ansiolíticos que seguramente si rebuscáis en algunos de los armarios de vuestra casa es posible, solo digo eso, es posible que se encuentren. Ahora bien, en términos de gasto, ¿qué ocurre con estos fármacos? Porque son muy prescritos, pero ¿cuánto cuestan? Bueno, dejadme que os cuente primero qué pasa con los antidepresivos. Los antidepresivos han liderado durante años el gasto público. Me estoy refiriendo a España, pero es equiparable a otros países. En estos momentos son fármacos, sin embargo, contra la hepatitis C, por su elevado coste, los antirretrovirales, los fármacos contra el cáncer de mama, que merecerá un capítulo expreso esta enfermedad en Ya conoces las noticias. Esos fármacos son los que en estos momentos lideran la clasificación de gasto. Estos nuevos fármacos han tomado la delantera a los antidepresivos una vez que los más caros y los más populares de aquellos, y lo han sido durante 25 años, como el Seroxat, el Prozac o el Cipralex o Lexapro, han superado ya su tiempo de patente y sus correspondientes principios activos como la paroxetina, la fluoxetina o el escitalopram ya se venden como genéricos. Ahora bien, durante sus primeros 11 años de explotación, hasta que vencieron esas patentes, estuvieron año tras año en cabeza del coste farmacéutico de la sanidad pública española. Sin embargo, los fármacos que refería antes, los ansiolíticos tan prescritos en la actualidad, tienen un precio ridículo. Pueden adquirirse desde menos de €1. En algunos casos las cajas de 30 valen menos de 50 céntimos. Algún conspiranoico podría defender aquello de que nos pretenden tener adormecidos
y para eso se recetan muchos ansiolíticos y cuestan muy poco. Por su parte, volviendo a los antidepresivos, han tenido un coste extraordinario. Las patentes de los mismos, que como digo permiten periodos de explotación en exclusiva del principio activo durante 11 años, con elevados precios, han otorgado amplias ganancias a las multinacionales farmacéuticas. Según una información de la agencia Europa Press emitida en 2015, la utilización de medicamentos antidepresivos en España se ha casi triplicado en 10 años, desde el 2000 al 2013, en 13 años concretamente. Son datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Se ha analizado el consumo, como digo, desde el 2000 al 2013 y se ha pasado de 27 dosis diarias por cada 1.000 habitantes a 80 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Es decir, casi 8 de cada 10 personas en España, 8 de cada 100, consumen medicamentos antidepresivos a diario. La base de la depresión se ha explicado tradicionalmente mediante razones biológicas. Se atribuye a un déficit en sustancias presentes en nuestro cerebro, como la serotonina, la noradrenalina o la dopamina. Aunque las indicaciones principales de los antidepresivos son el tratamiento de trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, sin embargo existen antidepresivos que también están autorizados para el tratamiento del dolor crónico neuropático, el alcoholismo, la deshabituación tabáquica, la obesidad y muchos otros usos. Digamos que cada vez más se han convertido en fármacos polivalentes con el beneplácito de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, tenemos un cóctel, vamos a decir, explosivo, pero muy interesante para las farmacéuticas. Se ha relacionado la depresión exclusivamente con razones de química cerebral y, por lo tanto, con química ha de tratarse, ha de intentar recomponerse esa química de nuestro cerebro, y por otra parte, no solamente los antidepresivos se usan para la depresión, sino que cada vez más sus usos terapéuticos, los usos terapéuticos que se han ido aprobando por parte de las autoridades para este tipo de fármacos, se ha ido ampliando de una manera brutal, llegando indudablemente, y como escuchábamos al principio, a la aplicación en niños a los que se diagnostica de enfermedades que una buena parte de la profesión médica considera que es inexistente. Frente a todo esto, algunos científicos comienzan a poner en cuestión el modelo de salud mental oficial. Lo catalogan como excesivamente medicalizado en favor de los intereses de las compañías farmacéuticas. Se pone en tela de juicio con estudios científicos, no con opiniones, con estudios científicos, el verdadero valor de los efectos neuroquímicos de algunos antidepresivos, descubriendo con el uso de placebos que hay un importante índice de mejora por el mero hecho de tomar la pastillita. Irving Kirch, Robert Whitaker y Daniel Carlat son algunos de los que han investigado en el tema, alertando del papel que juegan las compañías farmacéuticas en el negocio de la salud mental. Quedaos especialmente con el apellido de Whitaker, es uno de los conocidos y de los más reputados científicos que han investigado y publicado en torno a esto. Según ellos, estas compañías tienen tanto poder y mueven tanto dinero que son ellas las que han empezado a determinar qué es lo que se puede considerar enfermedad mental y cómo debe ser diagnosticada y, por supuesto, cómo debe ser tratada, que no es de otra manera más que con sus fármacos. Unos fármacos, según otro grupo de investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Hull en el Reino Unido, o de la Universidad de Wyoming en Estados Unidos, o del Centro para la Salud, Intervención y Prevención de la Universidad de Connecticut, del Departamento de Psicología de la Universidad de Windsor en Canadá y del Instituto de Medicación Segura de Pensilvania, que publicaron recientemente este estudio en la Public Library of Science, perdón por mi inglés, un metaanálisis sobre la eficacia real de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que concluyó de forma reveladora, clarificadora y contundente. Insisto, informe científico, cuestionable, seguro, pero realizado con técnicas científicas. Conclusión: las diferencias en la eficacia del antidepresivo frente al placebo, afirman los investigadores, se incrementan en función de la gravedad de referencia,
pero las diferencias son relativamente pequeñas, incluso para los pacientes gravemente deprimidos.